en el Congreso de la República, porque ayer en la sesión del Pleno del Congreso se aprobó el viaje a Brasil de la presidenta Dina Boluarte del 7 al 9 de agosto. Ella va a asistir a la Cumbre Amazónica de Presidentes y para algunos, la congresista Ruth Luque, por ejemplo, ha señalado o ha anunciado que va a presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley que aprobaron, que aprueba además el trabajo remoto de la presidenta Dina Boluarte. Y es que, ¿cuál es la discusión aquí? ¿Por qué es que Dina Boluarte no podría salir del país? Y es que no cuenta con vicepresidentes y no podría dejar una encargatura como lo manda la Constitución cuando ella salga del país. El Congreso de la República hace unos meses aprobó una ley orgánica, no fue un cambio constitucional, aprobó una ley orgánica para que pueda hacer trabajo remoto, pueda despachar de manera remota cuando ella sale del país. Sin embargo, para algunos esto es una modificación que debió hacerse vía constitucional, es decir, en 2 legislaturas con 87 votos, pero se hizo solamente en 2 votaciones con mayoría simple. Para que nos aclare este punto y las consecuencias que podría tener esta aprobación del viaje de la presidenta Dina Boluarte, vamos a conversar con el abogado constitucionalista Edward Dyer, a quien ya tenemos en imágenes. ¿Cómo está, doctor Dyer? Muy buenas noches. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas aquí en Latina. ¿Qué tal? Buenas noches, Katy. Encantado de estar con ustedes. Doctor Dyer, ¿es inconstitucional lo que aprobó el Congreso de la República? No digo la aprobación del viaje, sino finalmente, porque finalmente fue la consecuencia de la aprobación de una ley de modificación como ley orgánica, pero ¿se requería o no una modificación constitucional? Buenas noches. Sí, y excelente la forma en la que lo has puesto, porque hace una distinción de manera muy didáctica. Una cosa es analizar si es que estuvo bien o no la aprobación de anoche, y la otra es ver un poco cuál es la raíz de esta aprobación, o sea, qué es lo que habilita el Congreso. Y finalmente fue justamente esta ley que modificó la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y para explicarlo de manera muy clara, la Constitución establece en el artículo 115 que hay 2 párrafos ahí, y establece en el primero que hay causales por las cuales se empieza a activar la sucesión presidencial ante incapacidad permanente o incapacidad temporal. Y en el segundo párrafo toca específicamente el caso de los viajes. Entonces, esto es importante por lo siguiente, porque la Constitución, de manera inequívoca, establece que cuando hay incapacidad temporal o permanente, hay una línea de sucesión que puede llegar hasta el presidente del Congreso. O sea, no está el presidente o la presidenta, el primer vicepresidente asume, sino el segundo. Y si no está, es el presidente del Congreso. ¿Dice algo sobre los viajes? Sí, dice lo mismo, pero no establece ninguna posibilidad para cuando no hay un segundo vicepresidente, como es en este caso. Entonces, en la Constitución se ha puesto en los 2 supuestos. Y lo que ha establecido es que solo puede viajar si es que deja encargada la presidencia a un vicepresidente. Cuando no hay eso, no hay una oportunidad legal para que pueda encargarle a alguien. Y lo que hizo el Congreso fue aprobar una propuesta de ley que viene del Ejecutivo para hacer una suerte de parche y poder decir, no estoy dejándole a nadie la encargatura, me estoy llevando toda la presidencia para trabajar remoto. Eso, a mi modo de ver, es no conforme con la Constitución y es inconstitucional. Debió haberse hecho una reforma. Una reforma constitucional en este caso y no haber sido aprobado a través de una ley orgánica, pero ¿no hay un vacío también en la Constitución respecto a que un presidente que no tenga vicepresidentes no pueda viajar? Incluso sobre el rol del propio vicepresidente, ¿podríamos considerar que hay un vacío? Interesantísima pregunta. Hay 2 opciones aquí. La primera es establecer que claramente no se pusieron en ese supuesto porque no creían que podía darse, pero insisto con mi primer ejemplo. Si observamos el primer párrafo, cuando hablan de incapacidad permanente o temporal, ahí sí se pusieron en ese supuesto y dijeron, cuando faltan los 2 vicepresidentes, entonces la encargatura o asume el presidente del Congreso. Entonces sí se pusieron en ese supuesto, pero en el caso de los viajes quisieron ser más cerrados. No se sabe por qué, es una interpretación que en ese momento tuvieron que discutir al interior. No se descarta que no lo hayan pensado,
Pero lo que es cierto es que nuestro modelo constitucional al día de hoy establece que cuando no hay vicepresidentes, en teoría no debería viajar el presidente de la República, no debería salir fuera del territorio porque se entiende que estar dentro de funciones dentro del territorio es muy importante. Eso puede interpretarse como una ausencia de regulación. En mi caso no creo que sea eso. Sí creo que la realidad ha superado a la regulación actual, como lo hemos visto en los últimos años en otros ejemplos, como la vacancia, como las inmunidades parlamentarias, lo hemos visto. Entonces, ¿qué debió hacerse de manera correcta, creo yo? Es no pensar en la contingencia, no pensar en la necesidad de esta presidenta, sino, si voy a hacer un cambio, ¿cuál es el mejor espacio donde tengo que hacerlo? Es una reforma constitucional pensando a futuro, porque la Constitución nos regula a todos, no regula solamente a un caso de un parlamento y una presidenta. Doctor Dyer, pero finalmente, ¿qué pasa si Dina Boluarte viaja? Lo que dice la Constitución es que una de las causales de vacancia también es salir del país sin permiso del Congreso. Pero en este caso puede argumentar que sí hubo permiso del Congreso de la República. No de una manera adecuada, porque fue a través de una ley orgánica y no de una modificación constitucional, puede ser esta la discusión. Pero sí podría ser un sustento para presentar una vacancia justamente en contra de Dina Boluarte o una acusación constitucional que quedaría aquí. No, en mi interpretación no cabe ninguna, digamos, o sea, se pueden presentar, ¿no? Porque hemos visto que se han presentado muchas veces muchas solicitudes de vacancia que no tienen ningún sustento y podría pasar, pero no tiene fundamento. Por lo siguiente, y es que en nuestra Constitución también se establece la presunción de la constitucionalidad de las leyes. Entonces, esta habilitación para este viaje se hace en función de una ley, la 31810, que se aprobó recientemente, y puede ser inconstitucional, pero tiene que ser declarada inconstitucional por el órgano competente, que sería el Tribunal Constitucional. Y hasta que eso no se haga, esa ley tiene sus efectos, tiene presunción de validez, y en virtud de esa ley es que se le ha dado el permiso. Solo para acotar muy brevemente, por ejemplo, lo que establece esta ley, dentro de los cambios que ha hecho, es también decir, bueno, cuando quieras trabajar remoto, por ponerlo de alguna forma, y no tengas vicepresidentes, tienes que justificar la urgencia y la emergencia del caso. Y yo he leído la solicitud que ha cursado la presidenta y no se ha justificado ni la urgencia ni la emergencia. Ha sido una mala argumentación. O sea, ha dicho, es urgente porque voy a usar herramientas tecnológicas a distancia. Eso no es un argumento, eso es lo que ya dice la ley. Tendrían que haber argumentado, y el Congreso, y ahí creo que el Congreso se quedó en su rol de fiscalizador, tampoco pidió justificaciones. Si la solicitud escrita no las tenía, el Congreso debió pedir explicaciones de, oye, fundamenta cuál es la urgencia, cuál es la emergencia. Y creo que nadie está hablando de qué es lo que está yendo a hacer la presidenta de Brasil, que es un tema muy importante también. Claro, finalmente también el argumento que ella ha dado para solicitar el permiso al Congreso tiene una observación más, porque la ley que le permite hacer trabajo remoto también habla de la vocería que permanece en el presidente del Consejo de Ministros, la vocería del gobierno, ¿no? Pero no la encargatura, no especifica ese tema justamente porque lo especifica la Constitución en el tema de viajes y esta ley ya no lo especifica. Doctor Dyer, yo quería cambiarle de tema, permítame también, sobre este proyecto de ley que han presentado los integrantes de la bancada de Acción Popular, no todos, porque varios se han mostrado en contra, para restituir la inmunidad parlamentaria. En este momento, ¿cuál es la condición exacta de los congresistas respecto a la inmunidad parlamentaria? Y usted, si está de acuerdo o no con esta propuesta de los congresistas de Acción Popular. Sí, tal vez vale la pena hacer un poco de memoria. En los últimos años hemos asistido como ciudadanos en general a escuchar un montón de cambios en la Constitución y eso puede un poco a veces hasta marear. Recordemos que antes del 2021, cuando se produce la modificación en la Constitución, lo que teníamos era una inmunidad parlamentaria tradicional, fuerte. Estaban protegidos los congresistas tanto en sus opiniones, en sus votos y también como frente a inicios de procesos, denuncias procesales penales o medidas de restricciones a su libertad, como prisiones preventivas, por ejemplo, porque antes tenían una inmunidad que les aseguraba que el Congreso tenía que primero deliberar
si es que esta denuncia en contra de ellos tenía un tinte político o no. Eso acabó en el año 2021 y a partir de ese momento, solamente para delitos comunes y que sean hechos que se han dado posteriores a su elección, ellos ya no gozan de esta prerrogativa. O sea, cualquier denuncia tienen que afrontarla como cualquier ciudadano más, ¿ok? En base a un profundo descontento social que había antes, porque se decía, entre ellos se protegían o apañaban y no abrían paso a la justicia. Entonces, primera idea que con esto sintetizo, establecer prerrogativas como inmunidad parlamentaria es una excepción. Usted, yo, todos los ciudadanos no tenemos esas prerrogativas, tenemos que afrontar la justicia. ¿Hay alguna razón buena para hacerlo, para tener prerrogativas? Sí, en principio hay una buena razón, que a veces hay una carga de tinte más político para poder perseguir opositores. Pero eso se vio que también fue usado de una manera exagerada y contraproducente para apañar a algunas personas que tenían una denuncia que sí correspondía. Entonces, yo estoy en contra de esta propuesta de volver a la versión anterior porque considero que justamente ya tienen ciertas protecciones. Y solamente quisiera aclarar lo siguiente. El proyecto de ley es un poco defectuoso. En una parte de la justificación habla de el antejuicio político y ya esta es una figura distinta. El antejuicio se mantiene y todavía lo tienen los congresistas. Ojo. Entonces, tienen una protección. Donde no están protegidos más, entre comillas, es en delitos comunes. La pregunta es si es que esto es necesario. Me parece que no. Si alguien ha cometido algún delito o tenemos la sospecha de que ha cometido un delito común, pues debería enfrentarlo en la sede tradicional donde todos los ciudadanos lo hacen. Doctor Dyer, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora de la noche aquí en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Y hablando de delitos comunes, recordemos que hay un congresista como Freddy Díaz que estuvo acusado por violación sexual por una de sus trabajadoras y ese era un delito común y ya no le cubría la inmunidad parlamentaria, fue procesado y este congresista, que fue también desaforado del Congreso, tiene prisión preventiva en estos momentos, ¿no? Es un excelente ejemplo, exactamente. Hay que distinguir, o sea, continúan, insisto, con prerrogativas para que puedan ejercer su fiscalización sobre delitos de funciones. Y continúan con eso. Pero otros casos escandalosos, como el que usted ha mencionado ahora, no tienen ninguna razón de que estén protegidos o blindados por alguna prerrogativa. Y vemos que hacen mal uso de eso o incluso a veces demoran en el trámite de las denuncias, lo que es peor. Doctor Edward Dyer, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, abogado constitucionalista. Que tengan muy buenas noches. Igualmente, encantado de estar en su programa. Gracias. Ahí está el doctor Edward Dyer que nos estaba explicando un poco la figura respecto a Dina Boluarte. Finalmente, si sale del país, vamos a ver qué sucede, vamos a ver si se declara o no inconstitucional esta norma y finalmente si ella viaja y sale del país para despachar de manera remota. Y hoy habló